Ya. Bueno, os presento. Por una parte tenemos a la profesora Tatiana Mazbel. Ella es psicóloga, especialista en neurociencia. Ahora trabaja en la Universidad Adventista de Chile. Está terminando doctorado en neuropsicología o en neurociencia. Y como parte de su labor de investigadora también gestiona, o al menos parte de las prácticas de la carrera de psicología de esa universidad. Y como parte de esas prácticas que ella coordina, tenemos a Anke Tamayo, que es alumna de la Universidad Adventista de Chile también, que ha hecho parte de su práctica intermedia con nosotros en el Colegio Huellas y, entre otras cosas, nos ha ayudado a hacer unas mediciones y evaluaciones del aprendizaje y de funciones ejecutivas. Entonces, este conversatorio, que es abierto a toda la comunidad, principalmente va dirigido a que conversemos, sobre todo Anke ahora nos explicará de una manera un poquito más técnica qué es el funcionamiento ejecutivo o qué son las funciones ejecutivas, y sobre todo vamos a tratar de aplicarlo, ver qué son las funciones ejecutivas, cómo influyen en el comportamiento, cognición y emoción, y en cómo influyen en el aprendizaje. Y al mismo tiempo, cómo como papás desde el hogar podemos entrenarlas. Así que, Anke, te escuchamos. ¿Se escucha ahora? Ahí sí, ahí lo aprendí. Ya. Bueno, como dijo Javier, yo soy Anke Tamayo, alumna de tercer año de psicología y hice mi práctica educacional en el Colegio Huellas. Y como petición especial de Javier, queremos hacer este conversatorio sobre las funciones ejecutivas. Entonces voy a presentar. No me sale la opción de presentar, de compartir pantalla. Está silenciado, Javier. Sí, te decía que te estoy habilitando como coanfitriona. Un momentito. ¿Ah? Ah, ya, espera un momentito. Mira, Andrés. ¿Sí? Hola, disculpa. Yo creo que como has entrado tú primero, Yo soy anfitrión. tú puedes hacer coanfitriona a Anke, por favor. ¿Me escuchas? Miss Taylor. Perfecto. Ahora sí. Anke, disculpa. Sí, ahora sí, ahí me sale la opción. ¿Se ve? Ahora sí se ve perfecto. Ya, ¿me confirman si se ve? Se ve. Ya. Bueno, entonces, como se comenzó hablando, vamos a hablar de las funciones ejecutivas. Este fue un tema que yo abordé en las pruebas que yo evalué desde prekinder a segundo básico. Esta es una de las funciones ejecutivas que yo evalué. Ahora queremos conversar sobre qué son, cuáles son las funciones ejecutivas, cómo se presentan en los niños, en ciertas edades, para qué sirven, cómo detectarlas, cómo poder potenciarlas, más que nada. Entonces vamos a hablar una breve introducción sobre cuando nosotros nos preguntamos, por ejemplo, cuando nuestros niños tienen ciertas dificultades como para, por ejemplo, suspender una actividad para comenzar una nueva, planear por adelantado. ¿Por qué nosotros nos preguntamos por qué nuestros hijos, nuestras hijas presentan estas dificultades? Para poder concentrar la acción inmediata, pensar de manera reflexiva antes de actuar. Nosotros nos cuestionamos por qué será que presentan estas dificultades.
Y yo les voy a decir que los resultados de los estudios de las neurociencias nos mencionan que estas dificultades, que no son dificultades, puesto que el funcionamiento ejecutivo empieza a desarrollarse recién en la niñez. Es un proceso lento, un proceso laborioso, que requiere una larga data para poder llegar a su desarrollo óptimo. Entonces, esto es lo que hace que en ciertas edades en nuestros niños estas conductas sean esperables. Hay que partir de esta base, no hay que preocuparnos por ello, ya que nuestro cerebro está diseñado para poder desarrollarse durante la vida hasta los 25 o 30 años. Es decir, son procesos lentos, laboriosos y de un alto nivel de especificidad. Entonces, partiendo de esta base, nosotros vamos a hablar sobre qué son las funciones ejecutivas. Nosotros ya estuvimos conociendo un poquito más sobre qué es decir, nosotros ya sabemos que son procesos lentos, que son procesos laboriosos, que comienzan en la niñez y terminan de desarrollarse en los 25, 30 años, ya en la adultez. Entonces, yo les voy a decir que existen muchas definiciones sobre el funcionamiento ejecutivo, pero las funciones ejecutivas se han definido como aquellos procesos cognitivos que permiten el control y permiten la regulación de comportamientos dirigidos a un fin. Es decir, en palabras más sencillas, el funcionamiento ejecutivo o el control ejecutivo hace referencia a una serie de mecanismos implicados en la organización de procesos cognitivos. Es decir, este funcionamiento ejecutivo se encuentra en una zona de nuestro cerebro que termina de desarrollarse ya en la adultez. Entonces, por ende, también este funcionamiento ejecutivo tiene una larga data para poder desarrollarse. Entonces, también el funcionamiento, el control ejecutivo, establece un puente entre lo que Javier mencionaba al principio, entre lo cognitivo, entre lo emocional y lo conductual. ¿Ya? Entonces, por eso, estas etapas, o sea, estos procesos, estas dificultades que uno puede observar en nuestros niños, por ejemplo, que, no sé, un ejemplo, a ver, que nuestro niño presente dificultad para poder decir, no, por ejemplo, está haciendo una actividad, una tarea, y se le presenta un juego que quiere jugar. Entonces, se le es difícil poder decirle que no a ese juego, a no jugar, y esto es sumamente esperable en esta edad. O sea, quiero que ustedes comprendan que es muy esperable que a los niños se les dificulten ciertos procesos. Ya no hay que preocuparnos por ello. Pero más adelante vamos a saber qué tan esperables son en cierta edad estas funciones ejecutivas y cómo poder potenciarlas cuando nosotros podemos descubrir que quizás están un poco más descendidas. ¿Ya? Ahora, como ya sabemos qué son las funciones ejecutivas, vamos a ver ahora cuáles son las funciones ejecutivas. Acá tenemos que dentro de las funciones ejecutivas encontramos la atención, que dentro de la atención está la memoria de trabajo. Luego tenemos la concentración, monitoreo, que también está ligada con la atención, la formación de estrategias y planeación, toma de decisiones, autorregulación emocional, que dentro de esta está también implicada la flexibilidad, es decir, poder, no sé, mi niño está ejecutando deporte quizás, y luego tiene que volver a la sala a tener una clase de inglés quizás. Entonces, para ello, cambiar este foco se le dificulta. Esta es lo que se le llama la flexibilidad. Entonces, ¿cómo se manifiestan estas funciones ejecutivas que nosotros podemos ver en pantalla en el aprendizaje? ¿Cómo se manifiestan estas en el comportamiento? Entonces, por ejemplo, partamos con hay que entender que si un niño presenta dificultades para poder inhibir estímulos, por ejemplo, está realizando una tarea, una actividad, y se le presenta un estímulo X, por ejemplo, una distracción. Para él es difícil volver a retomar en una actividad. Entonces, aquí la atención se ve disminuida. Así se puede ver la atención en el comportamiento, también en el aprendizaje, puesto que en el aprendizaje también pueden presentarse algunas dificultades
que estarían asociadas al funcionamiento ejecutivo. Algunas de ellas están relacionadas a la planificación, al monitoreo, al control de desempeño en el colegio, donde lo podemos ver expresadas en actividades en las que nuestros niños, en las que nuestras niñas deban organizar, buscar soluciones, tomar decisiones, que nosotros podemos ver que también la toma de decisiones es una función ejecutiva. Entonces se le va a dificultar este proceso de tomar decisiones en el aprendizaje. También en la concentración y el monitoreo. Como ustedes pueden ver, esta función ejecutiva nosotros la podemos detectar en nuestros niños cuando, por ejemplo, en un acto tan simple de escribir su nombre, puede ser, o algunas oraciones, el niño o nuestra niña tiene dificultades para poder monitorear su conducta, es decir, escribe el nombre y quizás lo escribe al revés, o se come una letra, o la letra la escribe al revés. Entonces, cuando está descendida al monitoreo, nosotros nos vamos a dar cuenta que no tiene esta capacidad tan potenciada quizás de ir monitoreando su conducta, de decir, de volver a la acción, de volver a ver qué hizo mal, de ver, de observar, me equivoqué en esta letra. Así se ve el monitoreo en las funciones ejecutivas, en el aprendizaje y en el comportamiento. También podemos ver cuando un niño presenta una dificultad para cambiar una actividad a otra, como ya había mencionado con anterioridad, que la flexibilidad, ¿cierto?, de cambiar de un ambiente a otro ambiente, les cuesta tomar el ritmo, de cambiar el contexto, les cuesta ser flexible. Y también nuestros niños presentan conductas quizás muy impulsivas, quizás no están reflexivas. Por ejemplo, nuestro niño, las conductas que ejercen siempre van a estar marcadas por la emocionalidad, no tienen esta capacidad tan reflexiva de poder pensar antes de actuar, ¿cierto? Entonces, como yo le decía con anterioridad, que nuestros niños siempre van a tener esta capacidad de que se está desarrollando. Todavía está en un pleno desarrollo, todavía no llega a desarrollarse por completo. Recién están empezando este desarrollo. Ahora, como nosotros podemos observar, la atención y la memoria de trabajo, nuestros niños menores de 5 años, su capacidad máxima de atención son 5 minutos. Entonces, lo que yo quiero llegar con esto es que, por ejemplo, tenemos, mi niño tiene 4 años, por ejemplo, y yo me preocupo porque digo, pucha, mi niño no tiene esa capacidad, yo quiero que se concentre en una tarea específica como por 15 minutos, yo me preocupo. ¿Cómo no puede tener esta concentración, esta atención mayor? Pero yo les digo que su capacidad máxima son 5 minutos. En los adultos ya son 15 minutos, ¿ya? También en la autorregulación emocional, esta autorregulación emocional, conductual, empieza a desarrollarse recién empieza a desarrollarse de los 3 a los 4 años y mejora notablemente a los 7 años. Es decir, yo me puedo recién como ocupar cuando mi niño, no sé, tiene por ejemplo 8 años y yo digo, no, este tiene una dificultad notable en la autorregulación emocional. Entonces ahí yo tengo que potenciar esta función específica, ¿ya? También recordar que la autorregulación emocional, la flexibilidad, se consolida en la etapa final de la adolescencia, ¿ya? Ahora, lo que yo quiero llegar es detectar cuáles funciones ejecutivas están más descendidas. Como yo había dicho con anterioridad, la autorregulación puede ser una función ejecutiva donde nosotros podemos enfocarnos y evaluar en nuestros niños. Por ejemplo, como ya mencionaba el ejemplo que les dije, de un niño X que tiene quizás 9 años y le cuesta, veo que le cuesta regularse. Entonces, lo que yo quiero llegar con esto es que ustedes comprendan, aprendan cómo poder potenciar esta función específica. Entonces, ¿cómo ustedes, padres, madres, apoderados, pueden potenciar dicha función en nuestros niños? En estas edades, nuestros niños están completamente invadidos de mucha información neuronal y muchas de estas informaciones, no muchas, son útiles. Entonces, la mejor manera de que nosotros podemos ayudarle a nuestros niños no es
como entregarles más información, sino que la información que ya tienen, potenciarlas, que ellos aprendan a través de las emociones, porque los aprendizajes que contienen emoción son los que tienden a perdurar en el tiempo. Y estos van a ser mucho más útiles. Entonces, si queremos nosotros potenciar la autorregulación en nuestro niño, la autorregulación emocional, la autorregulación conductual, por ejemplo, cuando nuestro hijo, nuestra hija estalla en ira, estalla en llanto, en rabia, el primer paso que nosotros debemos de hacer es anticipar estos contextos. Decir, mi niño en este contexto específico estalla en llanto, estalla en ira. Entonces nosotros tenemos que tratar de quitarlos, de moverlos de ese ambiente. Segundo paso es reconocer esta emoción, de dónde viene, por qué viene. Y el tercer paso es la contención emocional, poder quizás agacharse, estar en su nivel, su estatura y explicarle que nosotros estamos con ellos, que estoy para ti, para lo que necesites. Esta es la idea, esta es como una parte de lo que nosotros podemos potenciar, cómo nosotros podemos potenciar esta función ejecutiva. También, de otra forma, ¿cómo podemos potenciar la autorregulación? Son con los adecuados estilos parentales. Entonces ustedes me preguntarán ¿cómo lo logramos? ¿Cierto? Entonces yo les diré que un adecuado estilo parental, es decir, no ser unos padres tan estrictos, no ser unos padres que piden y piden normas, pero tampoco llegar al otro polo de ser tan permisivo, es decir, tener un adecuado equilibrio entre estos dos polos, ¿cierto? Poder imponerle normas, ¿cierto? Firmes, claras, porque un adecuado estilo parental nos va a permitir que el niño pueda tener una madurez emocional, que es lo que nosotros queremos potenciar, esta función ejecutiva, queremos potenciar la autorregulación emocional. Entonces, con un adecuado estilo parental, podemos potenciarlo. Ahora, algunas estrategias para poder entrenar en la casa el funcionamiento ejecutivo. Entonces yo creo que ustedes vean esta lámina, vean estos dibujos, porque de estas formas ustedes van a poder potenciar en actos tan sencillos el funcionamiento ejecutivo de manera general y algunas veces en específico de nuestros niños. Por ejemplo, en simples palabras, lo que va a potenciar el funcionamiento ejecutivo, y sin ir más lejos, es el juego. El juego con estructura, esto sí. Es decir, el juego con estructura no debe solamente aplicarse en los contextos educativos, sino que también se puede aplicar en los contextos familiares, como ustedes pueden observar en la primera imagen, ¿cierto? Aquí están unas familias jugando en casa un juego con estructura. Entonces, esta potencia las funciones ejecutivas. Cuando yo juego con mi niño, cuando yo juego con estrategia que implique el paso a paso, en algo que implique de forma indirecta quizás, uno puede trabajar la planificación, la organización. El hecho de que en la cotidianidad, por ejemplo, yo le enseñe conceptos de la vida a mi hijo, a mi hija, y que él los traiga y los lleve a otro contexto, aquí estamos trabajando también de manera indirecta el lenguaje, pero también estamos trabajando un funcionamiento ejecutivo que es la memoria de trabajo verbal. Entonces, volviendo a lo que es el juego, nosotros lo que vamos a hacer mediante el juego es que vamos a potenciar la planeación, vamos a potenciar el monitoreo. Cuando los niños se equivocan en una actividad, por ejemplo, y nosotros le decimos que nos diga qué hizo bien, que vuelva atrás, que verifique qué es lo que hizo mal, en qué se equivocó, aquí estamos tratando y potenciando el monitoreo, que como vimos con anterioridad, el monitoreo también es una función ejecutiva. Preguntarle al niño que vuelva atrás, que diga, que vea en qué se equivocó. Si se equivocó en una letra, si escribió algo mal, que él pueda ir monitoreando su conducta. Entonces, también en el juego, con los adultos tienen que tener estructuras como yo ya había mencionado. Si bien es bueno el ocio, el que tenga estructuras sirve también para potenciar el funcionamiento ejecutivo, porque finalmente esas habilidades de la cotidianidad van en estas habilidades como de la cotidianidad, me refiero a que son
las que van a permitir funcionar adecuadamente en un contexto educativo, porque no hay nada mejor para los niños que poder aprender con los padres, poder jugar con los padres, porque nosotros ya sabemos que los juegos traen aprendizaje, que potencian las funciones ejecutivas. Entonces también, como ven en la última, la tercera imagen, no siempre los juegos más costosos como el Play, como la tablet, el computador, estos juegos que son más costosos, que son más caros, no contribuyen mucho al funcionamiento ejecutivo o al funcionamiento cognitivo. Está claro eso. Entonces los niños también tener presente, y una de las cosas, de los conceptos más claves, es que los niños aprenden a través del desafío. Entonces, considero que es sumamente importante recordar esto, ya que no hay mayor desafío para los niños que jugar con ustedes, con los padres. Esto es lo que va a beneficiar el funcionamiento ejecutivo. ¿Ya? Poder enfrentar cosas nuevas también, por ejemplo, en la imagen del medio, ustedes ven a un niño ayudando a su mamá. En este caso, haciendo quizá un pastel. Entonces, el niño, al aprender cosas nuevas, ustedes me preguntarán, bueno, y entonces, ¿en qué ayudará que el niño, qué relación puede tener que el niño ayude en la cocina a la mamá con el funcionamiento ejecutivo? Y yo les voy a decir que tiene todo que ver, ya que el niño va a entender que para poder llegar a un objetivo específico, tiene que seguir un paso a paso. Por ejemplo, ahí vamos a estar trabajando implícitamente la planeación. También, por ejemplo, vamos a estar trabajando las matemáticas implícitamente, es decir, cuando la madre le diga, parte 2 huevos o echa 3 cucharadas de azúcar. Estamos trabajando las matemáticas, implícitamente, pero la estamos trabajando. Entonces, todos estos procesos pueden encontrar, por ejemplo, que quizás sean más beneficiosos de lo que nosotros imaginamos. Finalmente, en un contexto educacional, no es que se aprenda a través de la ansiedad, el miedo, el temor, sino que nada de ello, sino que simplemente, constantemente nuestros niños, nuestras niñas están sometidos a cumplir con exigencias que nos demandan el colegio, ¿cierto? Entonces, porque tienen que rendir bien. Y muchas veces los niños, donde tienen esta presión, no aprenden como la mayoría lo hacen. Entonces, no hay mejor forma que aprender, como ustedes lo pueden ver, aprender en casa, jugando con los padres, con juegos con estructuras, potenciando estas funciones ejecutivas implícitamente, pero las vamos a estar potenciando, aunque ustedes no lo crean. Si tienen alguna duda, me pueden decir ahora, o si quieren aportar algo. No, todo claro. Oye, Anke, Diga. no, muchísimas gracias por la presentación, mis felicitaciones. ¿Qué te parece si hago una especie de síntesis de lo que tú has dicho? Me corriges si me equivoco y a continuación abrimos ronda de consultas, dudas. ¿Te parece? Sí, perfecto. ¿Ya? Y después de las dudas sobre esto de funciones ejecutivas, conversamos un poquito desde el punto de vista de esto aplicado en este caso en nuestro colegio. Bueno, Anke, como te digo, corrígeme. En definitiva, lo que hemos escuchado a través de Anke es que la clave de todo esto es la autorregulación, que en definitiva la autorregulación es la capacidad de dominar o de controlar o gestionar la emoción, la cognición y la conducta. No obstante, esta emoción, conducta y cognición dependen de las funciones ejecutivas y esas funciones ejecutivas necesariamente dependen de la madurez, por lo que nos indica que de manera lógica, natural e inevitable, el control sobre las propias conductas, sobre la propia cognición y sobre la propia emoción es imposible que se dé antes del momento evolutivo, que hay un estándar, pero que en cada uno de nosotros es un poquito diferente. Al mismo tiempo, el asunto, yo creo que una de las cosas más importantes que nos ha dicho Anke, como en general,
es que lo importante es el proceso. Las funciones ejecutivas lo que funcionan son como su propio nombre indica, como procesos cognitivos, es decir, como un sistema o una cadena de pasitos que se va dando hasta llegar a algún sitio. Entonces, da absolutamente lo mismo si damos esos pasitos cognitivos hasta llegar a entender la teoría de la relatividad especial, o si damos esos pasitos cognitivos para simplemente entender cómo se cuece un huevo. Porque lo importante es la función ejecutiva, no el contenido ni el contexto. Entonces, esa función ejecutiva se puede dar en cualquier contexto, con cualquier contenido, porque lo que hay que entrenar es el mecanismo. Y con esto, Anke también he entendido, que nos ha explicado, que poniendo el ejemplo de los estilos parentales, que el asunto es que los chicos necesitan estructura, los chicos necesitan, por ejemplo, horarios, porque como ella nos ha explicado, por esto de la poda neuronal y todo eso, hasta que no son mayores, la predictibilidad, la planeación, la flexibilidad no está desarrollada. Por lo tanto, los chicos necesitan que sus papás o los adultos de su entorno les marquen una estructura para poder prever lo que va a ocurrir, para saber qué es lo que viene después y que no necesite alcanzar esta autorregulación porque nosotros le ayudamos con esta información previa que le damos. Y dentro de esto, ya entrando en lo que importa a la educación, es algo muy importante, y es que Anke nos ha explicado que, bueno, que está demostrado hoy en día que no se puede llegar al aprendizaje profundo, a lo que antes llamábamos aprendizaje significativo, no se puede llegar sin emoción. Y esto es algo que en realidad nos alegra a muchos, porque es como que ya lo decíamos antes sin saber esto, y entonces ahora parece que la ciencia nos da la razón, entonces lo decimos como un poquito más alto. Da muchas veces la sensación de que en educación hay que elegir entre emociones y aprendizaje, porque da la sensación de que hay colegios que ofrecen o gente que ve ciertos colegios como cosas muy divertidas, y los coles explican que allí los niños son muy felices y juegan mucho, y da la sensación de que los propios colegios ponen por encima la emoción del aprendizaje, que por una parte está muy bien, pero no tiene por qué ser excluyente, y de hecho esa cosa de tener que elegir entre emoción y aprendizaje es algo que no tiene ningún sentido, porque precisamente lo que hay que hacer es al revés. Hay que desarrollar emociones por el bien del niño, como un fin en sí mismo, pero es que además va a ser la mejor herramienta para el aprendizaje. Y no sé si me he dejado algo de lo que nos has dicho, Anke. Mencionado, considero que lo más importante, porque como ya mencionaba Javier, está dentro de toda una poda neuronal. Entonces los niños en esta edad están invadidos de mucha información. Entonces lo ideal no es sobrecargarlos de información, sino que mantener los aprendizajes que ya tienen, para que poder mantenerlos, poder potenciarlos, para poder que esto se conserve al fin y al cabo, después de toda esta poda neuronal, como ya se ha mencionado. Sí, de hecho, para quien no esté muy familiarizado, la poda neuronal es lo que he explicado antes. Nosotros, o sea, los seres humanos, al principio no, pero después hay un momento en que tenemos muchas conexiones neuronales, mucha información neuronal dando vueltas. Y eso no es tan bueno, o sea, eso es maravilloso, pero eso no nos ayuda en esto que estamos hablando de la autorregulación. Entonces, poco a poco se van perdiendo esas conexiones neuronales, que es a lo que llamamos poda neuronal, y esto últimamente está demostrado que esto ocurre después de la adolescencia, entre los 21, 23 hasta los 24 años, dependiendo de las investigaciones. No tenemos como la madurez absoluta a nivel neuronal. ¿Es correcto, Anke? Sí. Bueno, la poda neuronal también se va después de la adolescencia. La última poda se da entre los 14 a los 16 años, más o menos. ¿Ya, Anke? Sí. ¿Se escucha, no? Sí, es que creo que estabas, después de Tatiana, creo que estabas hablando tú y se escuchó muy bajito, Anke. No, pero era lo mismo que la profe Tatiana,
porque la última poda se ubica dentro de después de la adolescencia. Ah, ya, perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, entonces eso, todo esto nos lleva a entender inevitablemente que muchas veces esperamos cosas de los chicos y de las chicas que no pueden hacer, porque biológicamente no están diseñados para hacer. Bueno, y entonces, en cuanto a esto de funciones ejecutivas, no sé si alguien tiene alguna consulta concreta para Anke. Hola, Hola. tengo una consulta sobre, me quedo dando un poco vuelta a la concentración, porque es verdad que entonces, como lo que tú explicas, que en la adultez se puede tener una concentración de 15 minutos, estamos hablando entonces que tenemos déficit atencional todo ser humano, entonces. No sé si lo entendí así yo, pero o darle más importante, o dar una mejor explicación de que un chico antes de los 5 años solamente se puede concentrar 5 minutos y después, ¿qué hace después de esos 5 minutos según el tema neuronal? Cambia O de, claro, se me cambia puede de explicar foco. un poco, se me puede explicar un poquito de eso, por favor. Después de los 5 minutos se cambia el foco atencional. O sea, el niño ya como que para evitar esa fatiga, cerebralmente el niño empieza a cambiar el foco. O sea, cada 5 minutos, el tiempo máximo que tiene el niño para poder concentrarse son 5 minutos. Quizás explico un poco más allí. Sucede lo siguiente, o sea, los adultos como tal tenemos un tiempo máximo entre 15, máximo 20 minutos de concentración, porque neurológicamente es imposible que nosotros mantengamos estáticos hacia una misma información. Entonces, para no generar la fatiga mental, lo que sucede es que buscamos otros focos. Ese es el cambio que estaba mencionando antes, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros estamos trabajando, estamos estudiando y uno dice, uy, me la pasé 2 horas concentrado aquí trabajando, es una exageración porque realmente cuando ya sentimos fatiga, nosotros incluso nos podemos distraer con un estímulo interno, con nuestros pensamientos, ¿ya? O con algo externo, mire el celular, ¿cierto? Mire hacia la ventana, o sea, siempre tiene que haber un cambio, porque neurológicamente se necesita. Y en los niños es menor el tiempo. Por eso es que en los niños constantemente necesitan de la retroalimentación externa, como el apoyo verbal externo para tratar de que los niños vuelvan hacia las actividades, ¿ya? Pero obviamente por eso no lo hablo del contexto específicamente del Colegio Huellas, pero a veces a los niños se les exige mucho que estén concentrados, que estén en la sala, que no se muevan, que estén quietos, pero neurológicamente no están preparados. Evidentemente hay niños que por aspectos biológicos, que por aspectos del contexto favorecen que logren regularse, y cuando hablamos de regulación significa que la atención está implicada, ¿ya? Y algunos lo logran más fácil, pero no significa que quienes no lo hagan en un momento determinado sea un problema, sino que es el ritmo o el proceso de cada niño. Entonces no sé si quizás con mi explicación logro resolver la duda de la persona que lo manifestó la pregunta. Sí, y además a mí me gustaría complementar, como Tatiana ha mencionado el Colegio Huellas, que es lo que nos ocupa, una explicación a, por ejemplo, nosotros tenemos sesiones de 1 hora y media de experiencia de aprendizaje, pero porque como nos estaban explicando Anke y Tatiana, la clave en esto de la concentración es el foco. Lo que se mide cuando se habla de cuánto tiempo uno puede estar concentrado es el foco. Entonces, digamos, es un estímulo, ¿ya? Un estímulo. Entonces, la cosa es, cuando, por ejemplo, estás trabajando en un proyecto, como se trabaja en el colegio, los estímulos son diferentes, son muchos, porque hay un elemento aquí, hay otro elemento aquí, hay otro elemento aquí. Entonces, la niña o el niño puede estar concentrado el tiempo que le permite en una cosa, pero después se concentra en la de al ladito y está continuando con el trabajo, solo que lo que ha cambiado es el foco de concentración o de atención. El problema es cuando los adultos y los colegios nos obsesionamos en generar, por ejemplo, un único punto de información dentro de la clase. Por ejemplo, un profe o una profe que está hablando todo el rato
Eso es un único estímulo, es un único punto de concentración. Y ahí es donde está el problema, porque ahí es cuando nuestra atención va a caer, perdón, nuestra concentración va a caer y va a seguir hablando porque la información solo está en ese punto y nosotros nos la vamos a perder, porque estaremos mirando, pero estaremos mirándole los botones de la camisa, estaremos viendo si tiene canas, estaremos viendo, no sé, si se peinó o si no se peinó. En cambio, en otro tipo de experiencias de aprendizaje, precisamente unos estímulos bien diseñados alrededor del niño o de la niña permiten que la atención del niño de manera natural se vaya de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, pero siempre dentro del mismo proceso de enseñanza-aprendizaje. Es una de las explicaciones de por qué muchas veces todos conocemos a personas o nosotros mismos no soportábamos las clases, no soportábamos a los profesores, etcétera, etcétera. Y es simplemente porque no estamos diseñados para estar 40 minutos o 45 o 90 minutos observando a una persona conversar. No estamos diseñados neurológicamente para eso. Y lo de la atención, aquí sí que me gustaría que me actualizaran Anke y Tatiana. Lo de la concentración, lo de los 15 minutos, no es que llegue a los 15 minutos y se nos apague la tele. Lo que yo estudié, Anke y Tatiana, es que es como una campanita. Entonces, a los 15 minutos es cuando estás como en la cima de la campanita y luego empieza a decrecer. ¿Puede ser que eso es el nivel Arusa o algo así? ¿O eso ya no existe, Tatiana? ¿Dijiste el nivel qué? Arusa. No, pues eso siempre lo vamos a necesitar porque es el sistema de alerta, ¿ya? Entonces siempre está presente en cualquier aspecto de nuestra vida. Sin ese sistema nosotros no pudiéramos detectar las situaciones de peligro, ¿ya? Vale, perfecto. Ahora entiendo. Y es eso la base de la atención. Está arriba de la campanita. Es la base de la atención donde se van a solapar en orden jerárquico la atención selectiva, por ejemplo, y todas las demás. Dentro de esas, los de alto dominio, también estaría la atención sostenida, que es lo que nosotros le llamamos la concentración, ¿ya? Perfecto. Entonces, cuando ya uno alcanza entre 15 y 20 minutos, porque tampoco es que sea algo puntual, pues el tiempo exacto, entonces lo que se hace es que ahí se va a cambiar el foco, ¿ya? Y empiezan a interactuar los otros tipos de atención, la dividida, por ejemplo, ¿ya? Para poder que nosotros logremos mantener más tiempo en una actividad, ¿ya? Pero no es que el sistema de alerta vaya a disminuir, no, se mantiene y es el que también nos permite hacer ese cambio. No sé si me he hecho entender. Sí, perfecto. Perfecto. Bien, gracias, Tatiana. Oye, ¿alguna otra consulta? Bueno, si nadie más pregunta, yo voy a hacer preguntas. Mira, una de las cosas que no porque esté trabajando en el colegio, cosas que uno ve, que he visto en otros colegios, es como el vínculo que tiene el docente con el alumno o alumna. Porque una de las cosas de las funciones que decía que más que castigar o castigar, mejor dicho, el docente al alumno por comportarse mal, es como que está haciendo bien el colegio con eso. Lo que yo me he fijado, por ejemplo, en el colegio, es que se trata de bajar el nivel de agresividad o de malestar o de ira, y que el docente se baja un poco hacia el alumno. Entonces, como que quiero, como lo que tú estabas diciendo, aunque es como que eso es lo que debería ser tanto en el colegio como en la familia. Entonces, no que se demuestre que el colegio es débil porque no llegamos a una sanción punitiva inmediatamente, sino más que a un control de la ira o de la autofrustración que tenga en ese momento la chica o la chica. Entonces, no sé, eso quería comentar, para regular eso. Sí, eso lo pensábamos conversar después en el bloquecito que hablábamos del colegio, pero ya que lo hemos mencionado antes también, ya lo mezclamos todo y así nos queda mejor la explicación. Mira, yo si lo he entendido bien,
y aquí Anke y Tatiana me corrigen, es que en esto que estaba explicando Andrés, que también es muy importante, es parecido con lo que ocurre con la educación tradicional. Resulta que, como nos ha explicado Anke, el asunto está en el reconocimiento de lo que uno hace bien, ¿sí? Entonces, bueno, eso, vamos a ir por partes, ¿eh? Primero, el reconocimiento de lo que uno hace bien. Entonces, un niño o una niña, por ejemplo, en el colegio o en la casa, no se porta mal todo el rato. No se porta mal todo el rato. Entonces, a lo mejor en toda una mañana o en toda una tarde, ya digo, en el colegio o en la casa, se porta mal bueno, lo que nosotros entendemos como portarse mal. Va contra las normas de comportamiento que hemos establecido los adultos. Ya. En cuanto va contra esas normas, la cosa es que va contra esas normas durante unos segundos o un minuto. Si nosotros le generamos a nuestros hijos un castigo o a nuestros alumnos un castigo automático, lo que estamos haciendo es responder ante la conducta negativa, la conducta no autorregulada. En cambio, si lo que hacemos es controlar o intentar sacar el foco durante el momento, vamos a llamar, de crisis o de regulación, y en cuanto está bien, volvemos a reconocerle que está bien, por lo tanto volvemos a la normalidad, ha tenido como consecuencia lógica de su comportamiento ha tenido que ser apartado para contenerlo y para acompañarlo, pero de esa manera estamos reforzando lo positivo, que si pensamos en nuestros hijos, incluso el día que se porta muy mal y ya no soportamos más, y ya no sabemos cómo hacerlo y todo eso, si sacásemos la cuenta, habrá estado un 5% del tiempo sobrepasando normas. El resto del tiempo las ha cumplido. En cambio, muchas veces, por costumbre, sobrereaccionamos a lo negativo y le estamos dando protagonismo a lo negativo. Y el aprendizaje o el camino a la autorregulación, como nos ha explicado Anke, que es la única manera de que un niño pueda controlar la emoción y la conducta, porque hasta que no exista autorregulación es involuntaria, o sea, involuntaria no, ojo, el control no es absoluto de la conducta. Hasta que no ocurre eso, sin querer, los adultos estamos acostumbrados a reforzar lo negativo. Y entonces, de todo un día donde alguien se ha portado bien durante 5 horas y mal durante 15 minutos, resulta que toda nuestra reacción es en función de 15 minutos. Entonces, de eso no se aprende. De eso no se aprende. Ni ese niño al que pretendemos enseñar, ya sea nuestro hijo o nuestro alumno, y tampoco aprenden los que hay alrededor, porque tampoco entienden, porque entonces se magnifica lo que ha hecho mal y no entienden y no pueden apreciar aquello que ha hecho bien. ¿Lo he explicado bien, Anke? Sí. Lo explica bien. Ya, gracias. Entonces, por eso, bueno, aparte de las normas que han cambiado y han evolucionado, las leyes ministeriales han evolucionado y se han desplazado de estas cosas. Lo que deberíamos intentar hacer todos los colegios, y no es nada fácil, a mí me consta, no es nada fácil, y nadie sabe cómo se hace esto bien, o dicho de otra forma, nadie lo hace bien siempre, es de verdad trabajar con esto, porque tenemos constantemente esa costumbre que traemos interiorizada del castigo inmediato, y como hemos visto, eso no solo no aprende, sino que no corrige conducta, no corrige conducta. Además de otros problemas, porque si resulta que un niño tiene un comportamiento difícil o que le genera problemas a él y a los demás, por lo que le ocurre en la casa y el colegio lo manda a la casa constantemente, pues mucho favor no estamos haciendo ni a ese niño ni al entorno. Pero eso, con lo que nos ha explicado Anke, estamos demasiado acostumbrados a trabajar desde lo negativo. Demasiado acostumbrados. Y la ciencia nos ha enseñado hoy en día que esto que intuíamos es 100% cierto. Así no se modifica la conducta. Porque no están diseñados los niños a esa edad
para poder autorregularse. No existe esa posibilidad. Ay, de hecho, yo quería aportar una cosita chiquitita. Hola a las dos. De hecho, ya como que, por ejemplo, los castigos o hablar de castigo está un poco obsoleto y por eso se habla de consecuencias. Y ojalá de consecuencias lógicas que tengan que ver con la conducta negativa, entre comillas, que ha hecho el niño o la niña. Porque ahí se produce el aprendizaje, si no, no hay aprendizaje. Poner un castigo por poner, que no tiene relación con lo que el niño o la niña hizo, no provoca ningún aprendizaje, ni ningún monitoreo, como decía antes, ni ninguna reflexión. Entonces, por eso también es súper importante como cambiar también nosotros, que estamos tan acostumbrados al tema del castigo, cambiar un poco la manera de expresarnos y el vocabulario y empezar a hablar de consecuencias. Y las consecuencias traen aprendizaje, traen monitoreo y también se facilitan y provocan este desarrollo también de las funciones ejecutivas en el niño o la niña. Exacto, de hecho, el uso de la consecuencia lógica como reacción a una conducta es un entrenamiento, por sí mismo es un entrenamiento de función ejecutiva. Y esto, para concretarlo mucho, si a alguien le cuesta hacerse la idea, es algo así como, si el niño no quiere ir a la ducha, no le dejo jugar con la Play. Bueno, si resulta que yo le explico que es que tenemos 20 minutos antes de dormir y si los ocupa en discutir sobre la ducha no puede jugar con la Play, bueno, es una consecuencia lógica, tarda mucho en ducharse, no le queda tiempo para jugar con la Play. Perfecto. Pero si un día no se quiere duchar y yo no le dejo jugar con la Play durante 2 semanas como castigo, eso no es una consecuencia lógica, eso es un castigo en el que incurrimos muchas veces los adultos porque da la sensación de que nos estamos vengando. Tú has hecho esto mal, pues ahora yo a cambio, o no me quiero duchar, bueno, pues este fin de semana no vas a casa de los abuelitos. Estas cosas no tienen mucho sentido. Por eso muchas veces un acto reparatorio es mucho más eficiente para el cambio de conducta que esto que llamamos, o a lo que estábamos acostumbrados en la antigüedad, que cuando yo era joven, lo que llamamos castigos. Es que de verdad no funcionan. No solo es más feo, más autoritario, más déspota, no solo eso, sino es que además no modifica conducta. Andrea, ¿alguna consulta? Estaba pensando respecto a las consecuencias. Nosotros ocupamos mucho el término las consecuencias. Y también... Consecuencia lógica. Ajá. ¿Cómo? Consecuencia lógica. Sí, sí. Es increíble cómo los niños van, no sé, nos ocurre mucho, por ejemplo, con el orden de la sala. Lo que tú decías, niños va a haber menos tiempo, si se demoran para el recreo, va a haber una consecuencia. Y es increíble cómo van entendiendo y al día siguiente ordenan más rápido. Por ejemplo, no sé, lo mismo con las idas al gimnasio. Recojan sus cosas, se están demorando, va a haber una consecuencia. Y ya día a día siempre, fueron un poco mejorando respecto a ese que se entrampaban ahí, con que peleaban, que no lleva esto tú, que llevo esto yo, y finalmente fueron entendiendo, pero nunca hablarles de castigo ni nada de eso. Es como bien arcaico ese término. Y en verdad no aprenden. No. Después de 2 días, 3 días ya se les olvidó por qué lo castigaron. O sea, ¿por qué estoy yo con... ¿Por qué no puedo jugar con la Play? Y uno les recuerda, y es ahí uno donde cae en lo negativo, en la conducta negativa, reforzando lo negativo. Es que te acuerdas que cuando tú hiciste esto, no te quisiste meter a la tina, yo por eso te castigué con... Eso es como un poco como lo percibo. Muchas gracias, Andrea. Pregunta, Javier. ¿Cómo? No sé si respondí a tu pregunta. Sí. No, si era por animar esto un poco. Y ahí la única que falta es Lucía. No sé si nos quiere, ¿no?
O busca a Nicolás, que vaya en auxilio. No, ahora en serio, ya para cerrar, ¿alguna consulta, alguna duda, algún comentario? Ya. O sea, más allá de consulta, ¿se escucha, cierto? Sí. Ah, ya, perfecto. Es como reforzar conceptos, ¿ah? El día a día eh, te come en ese sentido, entonces, pucha, como que todo lo que han dicho acá es como de perogrullo, es como obvio, pero el día a día uno no tiene el tiempo o la paciencia para poder aplicarlo, entonces, pucha, que es bueno reforzar estos temas, pues, sin duda, sin duda. Sí, tienes toda la razón, Nicolás. De hecho, yo siempre pongo el ejemplo, bueno, que hay cosas que hay que hacer, pero hay veces que uno intenta ser el superpapá o la supermamá todo el día y no siempre se puede y luego uno se siente mal. Entonces eso también hay que relajarse. Porque yo siempre pongo el ejemplo de cuando enseñas a atar los cordones a un niño, que claro, tú le enseñas y le dices, ahora lo tienes que hacer tú. Ya, pero es que si llegas tarde al trabajo, ¿sabes? O sea, le atas tú los cordones y sales corriendo. Ya, o sea, eso es normal. Pero siempre que se pueda, hay que tratar. Entonces, no, pero en eso también nos lo tenemos que recordar los papás, que nos relajemos, que todos, no sé, que no hay modelos ideales y que nadie se puede comportar todo el rato como se esperaría, porque además ocurren cosas y es muy bueno reaccionar a las cosas que ocurren de repente durante el día. Y la paciencia la perdemos todos, etcétera, etcétera. Aquí Tatiana, siempre atenta, siempre incisiva, siempre más allá, nos habla Rodrigo, de la autorregulación del adulto. Solo ha dejado ese comentario, pero entiendo que viene a decirnos que mucho nos preocupamos por los niños y a veces deberíamos mirarnos un poquito más los adultos y nuestra autorregulación, porque si bien los niños no han madurado, los adultos no tenemos excusa. Por ahí iba, Tatiana, el comentario. Sí, sí, es que obviamente los conceptos que hemos abordado yo creo que son bien sabidos y el tema es cuando uno lo aplica, ¿ya? Entonces yo tengo un bebé de 2 años y es como entre la teoría y la realidad, ¿me entiendes? Entonces yo creo que para que todo vaya fluyendo uno tiene que, eso de paciencia, eso realmente es la autorregulación de nosotros para poder entender el niño y ubicarnos en el lugar de él, pero para que todo funcione, incluso en las pautas de crianza, en cómo llevar a este niño a sus procesos evolutivos, parte de nosotros, ¿ya? Que obviamente por el diario vivir, por el excesivo trabajo, por el agotamiento, hace que nosotros perdamos el control hacia ellos, ¿ya? Y que incluso nos sentamos fracasados en algún momento de la vida, porque en el sentido que las pautas que damos el niño probablemente no las acepta, no las incorpora como nosotros quisiéramos, ¿ya? Entonces, es por un proceso más de autorregulatorio, pero de nosotros. A eso me refería. Gracias, Tatiana. Y había levantado la mano Rodrigo Cerda. No sé si está por acá. Sí, estoy con un problema de señal y a veces me quedo pegado, pero sí estoy por acá. ¿Me escuchan? Te escuchamos, Rodrigo. Sí, bueno, lo primero era, bueno, agradecer la presentación. Creo que, como decía Nicolás, es bastante útil muchas veces recordarnos, reforzar algunos conceptos que a veces uno los ve como tan obvios, pero en el día a día cuesta mucho recordarlos en lo inmediato, en lo más urgente. Pero sí quería reforzar algo que me llamó mucho la atención o que me quedó dando vuelta, y es que siempre se nos hablaba de que efectivamente los niños tenían una cantidad determinada de tiempo de atención, y uno por consecuencia siempre lo asociaba a que los niños no podían estar en un proceso de aprendizaje por más de los 5 minutos que uno siempre hablaba de esa conducta o de esa concentración. Pero en realidad lo que luego explicó Tatiana, si no me equivoco, no significa que a los 5 minutos deje de haber un proceso de aprendizaje, sino que lo importante es poder cambiar el foco para que ese proceso de aprendizaje continúe. Y eso a mí me llamó profundamente la atención, porque como digo, desde lo tradicional siempre se nos hablaba que los niños podían estar concentrados solo 5 minutos o que no podían pasar más de ese tiempo concentrados, pero en realidad no es excluyente
el proceso de aprendizaje con los pocos minutos de atención o de concentración que puedan tener los niños. Eso me llamó profundamente la atención. Y lo otro es también este tema de las consecuencias que señalaban en la parte final. No pude evitar relacionarlo con lo que nosotros en el ámbito jurídico siempre hablamos de la proporcionalidad. Y eso efectivamente también es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, las consecuencias que uno le quiere transmitir a los hijos tienen que ser también proporcionales al hecho que uno quiera encauzar o que uno quiera corregir. Nosotros jurídicamente lo hablamos en otro tema mucho más drástico, en las penas, en los delitos, pero siempre en la misma lógica de que tiene que haber una proporcionalidad entre el acto y la consecuencia misma. Quería un poco hacer esas dos observaciones, reflexiones que me quedaron dando vuelta. Perfecto, Rodrigo. Muchísimas gracias. Bien, ¿alguien más nos quiere decir algo? Si no, iremos cerrando el conversatorio. ¿No? Bueno, entonces lo primero, dejaremos de grabar.